Shabbat Shalom. Voy a tocar un tema hoy un poco complicado, en el sentido de que me voy a buscar un problema con más de uno, ¿no? Sobre todo con más de uno de aquellos que andamos o dicen andar, ¿no? En los caminos estos de la restauración de nuestras raíces hebreas. Sobre todo porque vemos una tendencia, ¿no?, a que cuando no entendemos algo, forzamos la interpretación de una manera tan forzada, valga la redundancia, ¿no?, que a veces hasta da vergüenza ajena, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas que andan por estos caminos de la restauración leen Gálatas capítulo 3, versos 10 y 11, que voy a dar la lectura para que se entienda de qué se habla, ¿no? Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues defienden, ¿no?, e interpretan que estas obras de la ley, bueno, son mandamientos de hombres, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues como la Torah está vigente, que es un hecho, también este servidor lo defiende. Aquí no puede estar hablando de Torah, sino de mandamientos de hombre, de halajá, de takanot y demás y demás. Pero da vergüenza ajena que se interprete de esta manera, porque seguidamente, el mismo escritor de esta carta o de este pasaje, después de decir que todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, dice: porque escrito está, y cita de la Torá: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el Sefer de la Torá para hacerlas. O sea, ¿Saulo está hablando de Torá? Claro que sí. ¿Cómo vamos a tratar de forzar la interpretación diciendo que ahí no está hablando de Torá, sino que está hablando de mandamientos humanos? Yo creo que no es así como se hacen las cosas. Vamos a tratar de visualizar que de qué está hablando Pablo, que es de la Torá evidentemente, pero ¿por qué está diciendo lo que dice? Y vamos a compararlo con otro pasaje escritural para que veamos y discernamos lo que Pablo está expresando, que a fin de cuentas, tanto en Gálatas capítulo 3 como en el otro pasaje que vamos a analizar, Pablo está defendiendo la observancia de la Torá. Sin embargo, aquí dice que los que dependen de las obras de la Torá están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Porque maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el Sefer. ¿Por qué? Porque cuando se falla en un solo parámetro de la Torá, ya la justicia de la Torá por haber pecado, pues implica que estás bajo castigo, bajo, en este caso se dice estás anatema, ese maldito, ¿no? Tienes que sufrir una consecuencia por tu transgresión. Vamos a ver un pasaje de la Escritura donde parece ser que Pablo se contradice en sí mismo cuando hace estas dos declaraciones, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 2, verso 13, pasaje que me gusta mucho citarlo. Vamos a ver la diferencia que existe y, ¿por qué no?, las cosas en las que coinciden ambos pasajes, Gálatas 3 y Romanos 2. Dice Romanos 2:13: porque no son los oidores de la Torá, fijaos, no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino que los hacedores de la Torá serán justificados. Veamos ahora cuál es el asunto. En Gálatas, Saúl o Pablo o Saulo de Tarso está criticando a aquellos que se autojustificaban o creían que podían autojustificarse por medio de la obediencia a la Torá o las obras de la ley. Cosa que Pablo dice que es imposible. ¿Por qué? Porque maldito es todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. Por lo tanto, si fallas en una, eres anatema. Por lo tanto, es imposible para el ser humano
autojustificarse o creer que puede justificarse por medio de la observancia de la Torá, porque la observancia perfecta de la Torá para el ser humano es imposible. La diferencia consiste en este detalle. En Gálatas, el ser humano o el individuo es quien intenta justificarse por medio de las obras de la ley. En Romanos, aquel que justifica por hacer, por guardar, por obedecer Torá, es el Todopoderoso, bendito sea el Eterno. Veamos el detalle. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el Sefer de la Torá para hacerlas. Y sigue el siguiente versículo, el verso 11. Y que por la ley ninguno fíjense la palabra, se justificará. O sea, ninguno podrá justificarse a sí mismo. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. No puede vivir, no puede justificarse por medio de la observancia de toda la ley, porque le será imposible llegar a este nivel de obediencia. Mientras que en Romanos capítulo 2, verso 13, la diferencia está en que el que justifica por la obediencia es el Eterno. En Gálatas, el ser humano se autojustifica por medio de la obediencia, y en Romanos, el Eterno, bendito sea su nombre, es quien justifica al que obedece. Por lo tanto, Gálatas no está hablando de los mandamientos de hombre cuando dice obras de la Torá, sino que está hablando de la imposibilidad o limitación humana que tiene el ser humano de observar toda la Torá, y la imposibilidad, por ende, de ser justificado por medio de la observancia de toda la Torá. Porque, ya vuelvo y repito, eso para el ser humano es imposible. Por lo tanto, dejemos de forzar las interpretaciones, porque da un poco de vergüenza. Da un poco de vergüenza ver cómo tratamos de forzar descaradamente, por decirlo de alguna manera, y me disculpan si la palabra es muy fuerte, ¿no? Un pasaje bíblico que evidentemente se está refiriendo a la Torá, porque dice y cita de la Torá seguidamente de hablar de las obras de la ley. No puede estar hablando de mandamientos de hombre para luego citar la Torá basándose en mandamientos de hombre. Eso es imposible. Nada, que les sea de bendición y que rectifiquen en este caso, porque es bueno apegarnos a lo que dice la Escritura, y cuando no tengamos respuesta o no tengamos una buena interpretación, es mejor dejarlo así hasta que el Eterno sea aquel que nos revele la razón o la forma de interpretarlo correctamente. Shabbat Shalom.